Antonio Pérez fue nombrado secretario del rey Felipe II el 17 de julio de 1567. El 8 de diciembre de ese mismo año recibió el título de secretario de Estado, encomendándosele la negociación de Italia. Sus convincentes modales se ganaron pronto la confianza del rey, cuestión que aprovechó para conocer a fondo la personalidad del monarca y emplearlo en su propio provecho. Además, los graves sucesos que acogotaron el espíritu de Felipe II, tanto desde el punto de vista familiar, como fue la conspiración y muerte de su hijo, el príncipe Carlos, y la muerte de su esposa Isabel de Valois, como las cuestiones de Estado, que fue cuando se produjo el levantamiento morisco en las Alpujarras, y hubo además fuertes tensiones en los Países Bajos, le hicieron un hombre reservado, lo que facilitó el ascenso de influencia de Antonio Pérez. Cuando en 1573 murió el príncipe de Éboli, él mismo, Antonio Pérez, pasó a encabezar el partido ebolista. Y daba la casualidad de que Antonio Pérez tenía unas relaciones en extremo afectuosas con la princesa de Éboli. Las actividades desarrolladas le reportaron un importante enriquecimiento personal, un conocimiento de secretos de Estado, con los que al parecer traficó, y un gran poder político que era apoyado por un importante grupo de partidarios encabezados por la princesa de Éboli. El partido contrario estaba encabezado por el duque de Alba. Los Países Bajos estaban en ebullición secesionista, fomentada por los alborotadores protestantes, y de gobernador de ellos estaba el héroe de Lepanto, don Juan de Austria. Estando en esa situación, Escobedo, secretario que era de don Juan, aconsejó una negociación con los rebeldes y una invasión de Inglaterra, a cuya corona, la de Inglaterra, aspiraba el infante español. Pero todo eso iba en detrimento de los intereses del mismo, a quien dejaban en entredicho frente a Felipe II en unos momentos en que las relaciones entre los hermanastros, que eran tan profundas, estaban en ese momento tensas, precisamente por las aspiraciones que don Juan tenía a coronarse rey. Para aclarar las cosas, don Juan envió a Madrid a su secretario, que acabaría siendo asesinado por Antonio Pérez en 1578. De un modo o de otro, Antonio Pérez implicó a Felipe II en sus sucios manejos, y para ello no le faltó la colaboración de alguna nobleza, como el marqués de los Vélez, cuya casa había quedado tan mal parada en la guerra de las Alpujarras. Pero Antonio Pérez, hábil político, se mantuvo en el puesto sorteando la inteligencia de Felipe II, quien en un principio mantuvo su confianza en él. Confianza que fue perdiendo fuerza conforme se complicaba el asunto de la muerte de Escobedo, cuyos familiares no se conformaron con la versión oficial. Según la versión de Antonio Pérez, la ambición de Escobedo lo habría llevado a manejar en beneficio propio la justa ambición de don Juan de Austria, que había sido presentado ante su hermanastro como insana. Él, que había mostrado su magnanimidad al menos en dos ocasiones señaladas, en Lepanto y en la traición del príncipe Carlos, y que había sabido someter su ambición de acometer la conquista de Inglaterra a la voluntad de su hermanastro, a quien tanto quería, Felipe II. Es el caso que los motivos que llevaron a Antonio Pérez a asesinar a Escobedo no eran otros que el haber sido descubierto en un acto flagrante de traición a la patria. El 31 de marzo de 1578, Escobedo, después de varios intentos de envenenamiento, fue asesinado por unos espadachines en Madrid, junto a Santa María de la Almudena. Los rumores populares hicieron responsable a Antonio Pérez, cuyos amores secretos con Ana de Mendoza y de la Cerda, la princesa de Éboli, habría descubierto Escobedo. Así, para asegurarse de su silencio, lo habría hecho matar. Posiblemente Antonio Pérez era instigador del crimen, pero por diferente motivo. Lo que Escobedo sabría sobre él era la venta oculta de secretos de Estado.
que también beneficiarían a la princesa. Otra posible hipótesis es que Felipe II creyó las difamaciones de su secretario hacia su hermanastro y consintió en hacer desaparecer a Escobedo. En todo ese embrollo salió salpicado el propio rey prudente. Juan de Escobedo era amigo de Antonio Pérez, y fue él quien lo puso de secretario de don Juan de Austria con la idea de mantenerse informado por encima de la voluntad del propio don Juan. Pero Escobedo resultó ser un fiel secretario. Antonio Pérez era muy dado a las intrigas, como era dada su amante, la princesa de Éboli. Juntos o separados, propalaron supuestas conspiraciones de don Juan de Austria, que nunca conspiró. Y Felipe II, al parecer, creyó lo que le decía su secretario, pero las pruebas que iba obteniendo le hicieron ir perdiendo la confianza en quien acabaría siendo reconocido como traidor. Finalmente, en 1579 fueron encarcelados Antonio Pérez y la princesa de Éboli, como consecuencia de las reclamaciones de los deudos de Escobedo. Pero él fue liberado y siguió ejerciendo sus funciones de secretario del rey hasta 1584, cuando el rey hizo abrir 2 procesos contra él, uno para aclarar la muerte de Escobedo y otro como acusado de prevaricación. Al parecer, el rey lo liberó en la esperanza de poder hacer acopio de pruebas ante las sospechas que de traición existían ya sobre el personaje. Entonces Pérez hizo unas declaraciones en las que veladamente inculpaba a Felipe II de instigar la muerte de Escobedo. Como consecuencia fue apresado en 1585. En 1590 escapó de la cárcel y huyó a Aragón, donde al ser arrestado alegó ser aragonés y beneficiario del fuero de la manifestación con que se libraba de las leyes de Castilla. Se le retiene para que no huya a Francia, mediando el Tribunal del Santo Oficio, único que tenía jurisdicción en toda España, y que basa su actuación en que Antonio Pérez manifiesta su voluntad de marchar a Bearn, donde los hugonotes tenían primacía. A partir de ese momento, las declaraciones de los testigos citados por la Inquisición aportaron datos para incrementar la sospecha del contacto de Antonio Pérez con los herejes de Bearn. Finalmente, el propio Pérez confirmó los argumentos de la Inquisición escapando a Francia. Era un traidor y como tal fue perseguido, aunque sin haber obtenido el éxito deseado. Es de destacar que sí, la Inquisición era la única institución con unidad de acción en toda España, y esa peculiaridad proviene del siglo XIII, cuando el provincial de los dominicos de Castilla, por breve del Papa Inocencio IV, quedó nombrado provincial de España con capacidad de nombrar inquisidores en todos los reinos. No obstante, como ya ha quedado señalado, en Castilla no existió Inquisición hasta el siglo XV. Si bien Juan Antonio Llorente, no se sabe cómo ni por qué, afirma lo contrario. El caso es que, por esta peculiaridad, la Inquisición tenía potestad en toda España. Por otra parte, el fuero de la manifestación se producía cuando un acusado solicitaba amparo al considerar que existía un agravio por parte de los oficiales reales que le suponía un peligro físico. El justicia podía proporcionarle protección, mientras su caso era juzgado por jueces competentes y suponía una inmunidad total del acusado. Pero no se aplicaba a toda la población, que dependía de la justicia regia, sino solo a la nobleza. Era así una reminiscencia cuasi feudal a la que se acogió un privilegiado, Antonio Pérez. En estas actuaciones tuvo parte principal el justicia de Aragón, Lanuza, Juan de Lanuza, que pasó a ser su protector. Como una vez muerto sería su protector su hijo, que acabaría siendo ejecutado por ese hecho, y en general la nobleza aragonesa que estaba soliviantada en defensa de sus fueros. Entretanto, el fiscal imputaba a Antonio Pérez la comisión de pecado nefando de la homosexualidad. En este caso, la acusación
se construye sobre la información proporcionada por un testigo, Luis Arias Becerra, quien voluntariamente acudió a la Inquisición para declarar contra Antonio Pérez, acusándole de llevar a cabo prácticas homosexuales. Algunos de los testigos dicen conocer esas prácticas e incluso alguno de ellos, siendo presionado, llega a confesarse cómplice de Antonio Pérez en la comisión del delito que se le imputaba. Estos testimonios bastan para acumular un nuevo cargo contra el exsecretario de Estado. El 13 de mayo de 1591 se acordó su traslado a la cárcel de la Inquisición, pero tardaron 2 semanas en llevarla a efecto por las dificultades planteadas por los fueros de Aragón. Refiere el alguacil que, habiéndose personado en la cárcel de los manifestados, donde se encuentran recluidos los relacionados en los mandamientos de prisión a él dirigidos, no pudo cumplir con su cometido, por cuanto el alcaide de esa prisión, Antonio de Ores, negó la entrega de los presos que estaban bajo su custodia. La cuestión se demoró 15 días por errores de procedimiento por parte de los inquisidores. Finalmente, el 24 de mayo les es entregado el preso, momento que aprovecharon los amigos de Antonio Pérez para soliviantar al pueblo, reclamando contra quienes violaban los fueros. Los amotinados amenazaban con dar fuego a la aljafería y luego un segundo intento se llevaría a efecto el 24 de septiembre. Pero ese día, dice, a poco de haber llegado Antonio Pérez de la cárcel de manifestados a la de la Inquisición, se sublevó el pueblo zaragozano gritando: «¡Traición, traición! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Vivan los fueros! ¡Mueran los traidores!». Uniéronse en menos de una hora más de 1000 hombres armados que acometieron la casa del marqués de Almenara, a quien maltrataron en términos que fue preciso para evitar su muerte, conducirlo a la cárcel real. Murió a los 14 días de resultas de las heridas. Insultaron y amenazaron al obispo con la vida, si no conseguía de los inquisidores la restitución de Pérez y Mayorini a la cárcel de manifestados. Lo propio hicieron con el obispo de Teruel y pusieron por todas partes fuego al castillo de la Aljafería, palacio de los antiguos reyes moros de Zaragoza, y entonces Inquisición, gritando más de 3000 hombres que la rodeaban, que morirían allí abrasados los inquisidores si no restituían los presos. A pesar de la resistencia del inquisidor Molina, al tumulto y a las varias instancias del arzobispo, obispo, virrey y principal nobleza, le fue forzoso ceder al fuego y al peligro que crecían por momentos. Se incrementaron los disturbios cuando iban a cambiar de cárcel a los presos. Los revoltosos mataron a mucha gente y liberaron a Pérez y a Mayorini, a quienes facilitaron la fuga al otro lado del Pirineo. En la revuelta resultó gravemente herido el virrey Almenara, que fallecería a los pocos días. Antonio Pérez llegó a plantear la separación de Aragón de la corona de España, poniéndola bajo la protección de los hugonotes, de Enrique de Navarra, príncipe de Bearn y rey de Francia, que contaba con el apoyo de los moriscos. Como respuesta, el ejército castellano entró en Aragón. Entonces, el Justicia, el recién nombrado Juan de Lanuza, solicitó ayuda a las ciudades aragonesas, al Reino de Valencia y al Principado de Cataluña, al fin los territorios de la Corona de Aragón, e incluso instó a los moriscos a sublevarse. El Justicia y Juan de Luna, que era diputado de la nobleza, salieron al encuentro del ejército real, que ya había entrado en Aragón el 8 de noviembre. Sin embargo, abandonaron a sus hombres y se juntaron con los otros 2 jefes de los rebeldes, el duque de Villahermosa y el conde de Aranda, en Epila. Las fuerzas fueristas, sin dirección, se disolvieron y el ejército de Alfonso de Vargas entró en Zaragoza el 12 de noviembre sin combatir. El motivo es que el movimiento se circunscribió a Zaragoza, ya que la mayor parte de la población se mantuvo fiel a la corona. Por su parte, Antonio Pérez se confabuló con Francia y posteriormente se confabuló con Inglaterra, a quienes confió importantes secretos de Estado que naturalmente fueron utilizados contra España, política y militarmente. Y es que
dice el relator, resuelto a vengarse del rey, apresúrase a ofrecer sus servicios a Enrique IV de Francia y a Isabel de Inglaterra, que los aceptan, y el antiguo secretario de Estado informa al pormenor de la situación de España, de sus recursos, de sus flaquezas, y más que nada de los medios de combatir a su señor natural. Durante su primera residencia en Londres, allá por el año 1594, escribe y publica sus relaciones con el seudónimo de Rafael Peregrino, dedicando su obra al conde de Essex y enviando los primeros ejemplares de ella a Burghley, a Southampton, a Montjoy, a Harris y a otros muchos personajes de la corte de Isabel. Este libro tuvo éxito enorme y multitud de ediciones en Inglaterra y en Francia. La magia del estilo y la alteza del pensamiento competían con el interés que despertaba la materia. Antonio Pérez añade a las acusaciones de Orange los amores de Felipe II con la princesa de Éboli y el hecho de haber sido el rey quien dio la orden de degollar al príncipe don Carlos. Las memorias del desterrado secretario de Estado, escribe Bradley, escritas con una elegancia desconocida en aquel tiempo, permitieron por vez primera a Europa, ávida de los sensacionalismos, lanzar una mirada indiscreta en los asuntos interiores de la corte española y hasta mediados del siglo XX consideraron las relaciones como fuentes históricas y a su autor como un mártir político. Había dado comienzo la leyenda negra sobre España. En abril de 1595 regresó a Francia, llamado por Enrique IV, y el 10 de septiembre entró en París, donde fue muy bien recibido y consultado por altos personajes y embajadores franceses y del resto de Europa, siempre con el objetivo de atacar a Felipe II. Así, dedicado a imaginar numerosos planes de invasión normalmente irrealizables, como el que pretendía tomar Nápoles y entregarla a los ingleses, que luego debían aliarse en el Mediterráneo con los turcos, fue nombrado consejero por el rey francés. Por su parte, la Inquisición en el asunto de Antonio Pérez ciertamente parece que fue instrumento de los poderes seculares al servicio de sus fines políticos, que a veces coincidían, y la mayoría de las ocasiones coincidían, con los principios religiosos, pero que al menos en esencia eran y son distintos. O en esencia, y más en los momentos que nos ocupan, eran y son intrínsecos a ellos. Porque la directriz política que seguía el Imperio Español era el de servir a la religión, extremo que era asumido por todos. En el desarrollo de esta larga y accidentada escapada, Pérez fue condenado a la hoguera en efigie, mientras desde Pau trazaba un fracasado plan de invasión de España, llegando a realizar un conato que fue rechazado, tras lo cual se trasladó a Inglaterra. Estuvo de 1592 a 1595. Volvió luego a Francia, donde sirvió al rey Enrique IV, tramando nuevos ataques contra Felipe II. Quiso finalmente volver a España, pero sus peticiones de perdón a Felipe III no fueron atendidas. Sus escritos fueron utilizados para difundir la leyenda negra. Es lo que hizo. Y no solo sus escritos, sino su propia figura fue reiteradamente utilizada para atacar a España. No importaba que fuese un traidor. O sí, y tal vez por eso, Francia e Inglaterra facilitaron tinta suficiente a un ejército de plumíferos que descargó reiteradamente su andanada de embustes o de medias verdades. Un autor francés, Esteban Desliouette, escribe: no se sirven solamente de la Inquisición contra las herejías y para la seguridad de las conciencias. Muchos crímenes puramente civiles, que no pueden ser castigados según las formas ordinarias, son llevados allí y allí exponen algunas veces a los inocentes, con los que hay que hacer ejemplo por el interés del Estado o para salvar el honor del príncipe. La desgracia de Antonio Pérez es prueba de ello. Trayectoria la de Antonio Pérez, que lo sitúa en los principales puestos entre los traidores a la patria. Si durante su estancia en Francia provocó la incursión de 1592 en Aragón, en 1595
tuvo parte importante en la incursión que el pirata Drake, al servicio de Inglaterra, efectuó en el Caribe, así como el ataque anglo-holandés que saqueó Cádiz en 1598. Y junto a Bartolomé de las Casas es un puntal en la creación de la leyenda negra que tanto mal ha hecho y sigue haciendo, especialmente entre la población intelectualmente mediocre. Lo que más irritó a los inquisidores fue que dijesen que los testigos que habían declarado en el Santo Oficio lo habían hecho falsamente, siendo inducidos por los ministros del rey. Antonio Pérez murió el 3 de noviembre de 1611, dejando la siguiente declaración. Declaración hecha por mí, Antonio Pérez, a la hora de mi muerte, la cual no pude escribir de mi mano por hallarme fatigado en tal paso. Y por esto rogué a Gil de Mesa la escribiese de la suya en la forma y tenor que yo le fuese diciendo. Por el paso en que estoy y por la cuenta que voy a dar a Dios, declaro y juro que he vivido siempre como fiel y católico cristiano. Y de esto hago a Dios testigo. Y confieso a mi rey y señor natural y a todas las coronas y reinos que posee que jamás fui sino fiel servidor y vasallo suyo, de lo cual podrán ser buenos testigos el señor condestable de Castilla y su sobrino el señor don Baltasar de Zúñiga, que me lo oyeron decir diversas veces en los discursos largos que tuvieron conmigo, y los ofrecimientos que muchos y distintas veces hice de retirarme a donde me mandase mi rey a vivir y morir como fiel vasallo suyo. Y ahora últimamente por mano del propio Gil de Mesa y de otro, mi confidente, he escrito cartas al Supremo Consejo de la Inquisición y al ilustrísimo Cardenal de Toledo, Inquisidor General, al señor Obispo de Canarias, de la General Inquisición, ofreciéndoles que me presentaría al dicho santo oficio para justificarme de la acusación que en él me había sido puesta, y para esto les pedí salvoconducto, y que me presentaría donde me fuese mandado y señalado, como el dicho señor obispo podrá atestiguar. Y por ser esta la verdad, digo que si muero en este reino y amparo de esta corona, ha sido a más no poder y por la necesidad en que me ha puesto la violencia de mis trabajos, asegurando al mundo toda esta verdad y suplicando a mi rey y señor natural que con su gran clemencia y piedad se acuerde de los servicios hechos por mi padre a la majestad del suyo y la de su abuelo, para que por ellos merezcan mi mujer e hijos huérfanos y desamparados que se les haga alguna merced, y que estos afligidos y miserables no pierdan por haber acabado su padre en reinos extraños la gracia y favor que merecen por fieles y leales vasallos, a los cuales mando que vivan y mueran en la ley de tales. Y sin poder decir más, lo firmé de mi mano y mi nombre en París a los 3 de noviembre de 1601. Antonio Pérez. Declaración dirigida, evidentemente, a salvaguardar los intereses materiales de sus descendientes, extremo que consiguió, ya que el Consejo de la Suprema votó en 17 de abril de 1592 en que, atento a los nuevos autos del proceso, debían revocar y revocaban la dicha sentencia dada pronunciada contra Antonio Pérez en todo y por todo como en ella se contiene, y declararon deber ser absuelta su memoria y fama, y que no obste a los hijos y descendientes de Antonio Pérez el dicho proceso y sentencia de relajación para ningún oficio honroso, ni debenles obstar lo dicho y alegado por el fiscal de la Inquisición contra su limpieza. Esta sentencia, consultada con Felipe III por el Consejo de Inquisición, puso su majestad de su propio puño. Hágase lo que parece, pues se dice que es conforme de justicia, con lo que quedó vindicada la fama después de tantos padecimientos y costumbres de Antonio Pérez y su familia.